Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenos días, si es de día cuando nos estás escuchando, viendo a través de las plataformas de redes sociales o a través de las plataformas de podcast nos estás escuchando. Así que bienvenido a Alejandro RM. En este episodio es un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a estar introduciendo esta nueva sección que se llama el Coffee Break, donde vamos a estar tocando temas un poquito más informales, ¿verdad? Temas de momento que se están hablando en las redes sociales o en muchas partes del mundo a la vez. Así que esta sección va a ser un poquito más amena para que todos nos puedan acompañar a través de verdad, del sonido, de podcast o a través de las redes sociales en video como nos están viendo o nos están escuchando. Para eso vamos a tener con nosotros un gran amigo con el cual vamos a estar tocando todos estos temas de una forma, ¿verdad?, amigable, jovial, y vamos a estar hablando de tú a tú. No necesariamente vamos a tener el mismo punto de vista siempre, así que esa es la parte entretenida y divertida de este podcast. Así que sigue con nosotros cada vez que lo podamos subir. Vamos a tratar de hacerlo cada 2 semanas para que puedan escucharle estos temas y puedan ver diferentes puntos de vista y escuchar información. Así que quédense con nosotros. Pero sin más preámbulo, para esto me acompaña un gran amigo con el cual voy a estar compartiendo estas secciones de podcast. Así que con ustedes le presento a mi gran amigo y hermano Reinaldo Estrella. Reinaldo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola Alejandro, bueno verte así sea a través de la pantalla, hace tiempo que no te veo. Y nada, ya tú sabes, aquí relax, que ya mismo voy a trabajar, estoy aquí velando a mis gatos que están haciendo maldades, pero para adelante. Qué bueno, qué bueno. Reinaldo, esta noche vamos a estar tocando un tema que está de verdad en la boca de todos en estos días y lleva bastante tiempo sonando por ahí por el hecho de que es algo que está afectando a muchas familias, muchas personas desde que comenzó la pandemia, y no es nada más y nada menos que la educación a distancia o en línea. Un tema que has trastocado y tiene diferentes opiniones y ha despertado distintas y muchísimas emociones en la gente. Hmm. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Algunos, Reinaldo, dicen que la educación en línea es buena. Otros dicen que no es buena. Otros dicen que funciona. Y muchos dicen que no funciona, que no es efectiva. Yo tengo mi opinión, muy mía, ¿no? Este, pero queremos contrastar, ¿verdad?, las diferentes cosas que están sucediendo. Esto de la educación en línea ahora ha tomado un auge mayor porque obviamente empezó por la pandemia. Obligatoriamente, prácticamente el 100% de los estudiantes en Estados Unidos y Puerto Rico, que es lo que vamos a tocar, sí sé que en otras partes del mundo lo están haciendo, aunque ya hay unas partes del mundo que ha empezado la educación presencial. Pero en Estados Unidos y Puerto Rico, yo diría que casi un 100% continúa a distancia. Y ha sido un tema, no sé, ¿verdad? Nos contarás ahora que has escuchado, pero yo he visto opiniones encontradas en todos lados. Mucha gente que le gusta, Ujú. otra gente que no. ¿Qué tú has escuchado por ahí? Pues fíjate, lo que yo he escuchado por ahí es que es bueno, pero es difícil, porque ni los estudiantes ni los maestros están preparados verdaderamente para adaptarse a este nuevo tipo de acceso a la información o de educación. Así que tiene sus pros y tiene sus contras. He escuchado mucha gente que está a favor y he escuchado mucha gente que también está en contra. Pero para eso estamos aquí, para hablar de los dos puntos de vista. Claro, claro. Yo soy estudiante a distancia. Yo estudié toda mi maestría a distancia y estoy estudiando mi doctorado a distancia, aunque es un programa híbrido, ¿verdad? Pero en este momento estamos completamente a distancia por el hecho de la pandemia. No podemos vernos presencialmente. Este es mi punto de vista muy personal. A mí la educación a distancia me ha funcionado. Yo hice mi maestría a distancia, aprendí muchísimo, fue un proceso de aprendizaje genial en el cual pues, me pude construir en una área académica que aunque tenía conocimiento porque es parte de mi bachillerato en ciertas áreas, Mm. era un área un poco distinta a lo que hice en bachillerato. Eh, pero estoy 100% seguro que me pude educar y que pude sacarle provecho al Y sistema en línea. exacto, que le está sacando provecho a esta modalidad que mucha gente está renegando, por así decirlo. Sí, sí. Estás renegando y hay mucha gente que tiene los frenos puestos, que no quieren aceptarlo y que se niegan a entenderle que, pues, lamentablemente, está aquí para ¿Sabes quedarse. que al principio yo había dicho que yo no iba a estudiar en la universidad si seguía siendo en línea? Porque yo pensaba que los estudios en línea
eran como una pérdida de tiempo, porque entonces soy estudiante universitario, estoy pagando una matrícula, entonces por la matrícula yo tengo unas expectativas de cómo debe ser mi aprendizaje y cómo los profesores deben facilitar ese aprendizaje. Sin embargo, en la educación a distancia recae más sobre uno la responsabilidad de estudiar y de aprender, que es más autoeducación, más que educación per se, pero de nuevo, todo depende de cómo los maestros estén capacitados para dar esa información. Sin embargo, ahora ya llevo 2 semestres matriculado en línea y me he dado cuenta de eso, que lo que tengo que hacer es, si acaso yo, esforzarme un poco más. Entiendo. Pero seamos honestos, hay gente que no tiene ni las facilidades ni la educación para poder hacer esto. Un niño de 4 o 5 años que sus papás nunca han tenido una computadora en su casa. Así es. Así es. O sea, ¿Ves? es complicado de la noche a la mañana. O sea, porque yo sabía que iba a estudiar online y yo tuve tiempo de prepararme y soy una persona que conoce la tecnología. Incluso eso fue lo que estudié. Eh, Exacto, tú estás metido en eso desde hace muchos años. claro, claro. Ya yo lo llevo, yo llevo un proceso de que yo conozco la tecnología. Pero como tú dices, para un papá, mamá, que quizás sí han visto una computadora, pero no la tienen en la casa, que quizás no tienen el acceso al internet todo el tiempo o el acceso que tienen a internet es poco, se le hace complicado proveerle las facilidades a este niño que va a arrancar en un proceso de educación que en su vida él ha visto y que no tenía ni idea que iba a suceder de esa forma. Y que esto es algo que si eres un niño a nivel elemental, que esos son como las bases de toda la educación que tú vas a estar adquiriendo a través de los años, cuando llegas a escuela intermedia, luego a escuela superior y al final si decides perseguir una carrera universitaria, este, tienen una base completamente distinta a lo que teníamos nosotros, tanto con interacciones sociales con nuestros amigos a la hora del recreo, como ver a la maestra escribiendo en la pizarra frente a ti. Son experiencias que estos muchachos no están teniendo y probablemente no tengan por los próximos 3 años, que ponle que un niño que empieza primer grado ahora va a llegar a cuarto grado, que ya va a ser casi la mitad de su niñez y no va a tener ninguna de estas experiencias que nosotros tuvimos, así que también podemos esperar esto, la educación a distancia, más que un cambio en educación, esto trae un cambio generacional súper grande. Claro, esa parte social que se construye en los primeros años de escuela se afecta muchísimo, ¿no? Se afecta Ujú. muchísimo. Y ya vivimos en una sociedad donde los jóvenes cada vez están más encerrados en los videojuegos, en el streaming, y En encerrarlos ahora sus a redes estudiar. sociales. Y Ujú. encerrarlos ahora a estudiar es como que, wow, le estamos aportando a esa separación de la vida social que es tan importante para el desarrollo de un ser humano. Ujú. Oye, pero al mismo tiempo yo creo que es tiempo de que los profesionales de la educación consideren qué verdaderamente es importante, tener el nene o la nena por una hora completa frente a la computadora cogiendo una clase que a lo mejor ellos no están ni prestando atención. Claro, claro que no. De hecho, de hecho, peor todavía, maestros que dan sus testimonios que a mitad de clase pueden ver el abuso que sufren estos niños en sus casas, en sus hogares. Definitivo. Que hay que ver entonces la escuela más que simplemente un lugar donde se facilita educación o se facilita educación, sino un lugar donde estos niños y estos jóvenes tienen un lugar seguro para ellos, que son muchos, muchos los factores que uno tiene que pensar cuando uno habla de educación a distancia. No Ujú. solamente que tan efectiva es la comunicación entre el estudiante y el maestro, por Claro. ejemplo. Eso está definitivo. O sea, en ese punto estamos de acuerdo. Yo no creo que la educación a distancia, si sacamos fuera de la pandemia, ahora es prácticamente esencial, ¿no? Que sea así para que el joven se pueda seguir desarrollando. Porque no sería justo decirle, "Ven, vamos a ponerle en pausa tu educación a lo que pasa la pandemia y de aquí a 2 años, pues continúas el cuarto grado donde estaba. O sea, eso yo no creo que sea una, una opción en este Exacto, momento. esa no debe ser la alternativa. Claro, Pero oye, esos problemas sociales tenemos que tenerlos en cuenta porque además de la educación a distancia, son cosas que se tienen que trabajar.
Claro, claro. que son cosas aparte, pero que están integradas. Pero ahora bien, educación a distancia como tal. Qué sé yo, en verdad, yo soy medio vago a la hora de estudiar, tú sabes. A mí se me hace más difícil abrir el libro en casa que caminar a la biblioteca, llegar a la biblioteca y sentarme en la biblioteca y estudiar. Sí, porque ahí No sé sientes por qué. la presión del ambiente de que estoy aquí sentado, o sea, aquí tengo que hacer algo. No estoy en casa donde tengo la nevera, el televisor, la computadora, tengo esto, estoy más cómodo. De hecho, yo tengo el escritorio al lado de mi cama. Si yo decido dejar de estudiar, dejo de estudiar, ¿me entiendes? Claro, claro, sí, sí. O sea, yo creo, y esta, mi opinión no basada en ciencia, esta es mi opinión. Yo no creo que la educación a distancia sea una opción desde en grados elementales e intermedios. Y quizás ni siquiera en escuela superior. Yo creo que esos primeros años de escuela, que yo entiendo que el sistema de educación tiene que cambiar la forma en que educa. Definitivamente. Que eso es otro tema que podemos tocar un día completo. El sistema Sí, de educación muchacho. tiene que cambiar la forma en que está educando a nuestros niños porque no los está educando, no los está preparando para los grados universitarios. Y no es culpa de los maestros, no estoy hablando de que los maestros son malos, No, estoy hablando del sistema, porque yo fui maestro 3 años. Yo eduqué en un sistema que me ponía piedras en el camino y a muchos otros maestros. O sea que el problema no son los maestros, el problema es el sistema. El sistema tú está mal sabes lo hecho. que es eso, más que nadie. Claro, el sistema está mal. Simplemente el sistema no le permite a un maestro que dedique la mayor cantidad de su tiempo al contacto con niños y educar a ese joven, a educarlo, a darle experiencias educativas, a construirlo. Yo pasaba más tiempo justificando la clase que iba a dar. Si yo ponía en una escala de tiempo el tiempo que yo pasaba en el salón con el niño educándolo y el tiempo que yo pasaba planificando la clase, no planificándola porque la planificación era sencilla, justificando esa planificación en documentos y papeles Sí, al como vamos Estado. a hacer esto, por esto y esto Exacto, por esto, exacto, para que al exacto. final esos papeles se queden en la oficina y En nunca los nada, leen. en nada, en Los, nada. Es cumplimiento, es que esté el papel por si algún día viene alguien a pedirlo, pues esté ahí. Y chévere, hay que cumplir con cosas, eso está bien. Pero ¿hasta qué punto el maestro? ¿Vas a llevar el maestro, que es el que se supone que esté construyendo Ujú. experiencias educativas para ese niño, a hacer papelería? O sea, eso era una cosa que no podía percibir. Pero yo como Tienes quiera dos entiendo. trabajos. Exacto. Tienes el trabajo de enseñar y el trabajo de administrar lo que tú enseñas. Exactamente, que no debe ser. Yo creo que la clase que vaya a dar un maestro de español del grado 10 debe estar hecha ya y que el maestro se base en unas cosas que que ya están justificadas, que ya están hechas y cree sobre eso las experiencias educativas para los niños. Pero eso es otro tema. Aquí el punto de la Exacto. educación en línea. Si no, nos desviamos del Es tema y que estamos... ve como una cosa, es como una avalancha que empieza de a poco y luego termina descubriendo problemas que no sabíamos que teníamos o eran Claro, evidentes que existían, pero nadie se había dedicado el tiempo a pensar en eso. claro. Así es, así es. Y mucha gente lo ha pensado, es que yo no creo que haya, de parte de los sistemas educativos, haya esta vamos a cambiar algo. Estamos muy cómodos como estamos. Quizás así funciona más o menos bien, pues déjalo así. Pues esa pesadez quizás ha llevado el sistema a donde está. Pero yo, Sí, como te iba diciendo, yo no creo que de los primeros de grados elementales a grados intermedios o superiores quizás, la educación a distancia sea algo viable por esa parte social que ese joven debe vivir. yo sí creo que pueden, por ejemplo, que pueden haber varios grupos que inclusive se adjunten a la filosofía del homeschooling. Ok, Y puedes estar los primeros años de escuela cogiendo una base sólida a distancia, pero de nuevo, tiene que haber un compromiso entre el educador, el educando y los padres de los niños para continuar la educación a distancia, porque en la escuela tú tenías a los maestros encima de los nenes todos los días para que exacto. hicieran las cosas. Sí, sí, Y sí. mira, Alejandro, hay padres que los nenes llegan de la escuela y, y no voy a decir que es que no están pendientes de sus hijos, porque yo entiendo cuál es el struggle o la lucha que llevan los padres de clase media baja, clase media, que literalmente tienen un trabajo del mismo tiempo que sus hijos están en la escuela.
Sí, de 7 a 3. exacto. Vamos a hablar de la educación pública, que es el sistema que yo estoy acostumbrado, que fue en el que yo tuve mi formación. Yo cogía la guagua escolar a las 6 de la mañana, una hora antes de que mi mamá entrara a su trabajo, que ella se iba para el trabajo y la guagua me recogía. Ok. Y como a las 3:30 de la tarde, Ujú. yo tenía que tomar la guagua de nuevo para llegar a mi casa y que luego mi madre llegara como a las 5, 4:30 de la tarde porque los trabajos no son hasta la hora. Después de que uno está un par de años bregando con un par de trabajos acá como estudiante universitario, uno se da cuenta que el verdadero trabajo pasa después de la hora que se supone que tú ponches. Tú sabes. Entonces, tienes a esta madre o este padre que llegan a su casa a las 5 de la tarde, tienen que poner a los nenes a estudiar, tienen que ponerse a ver qué van a cocinar, para que después de que empiecen a cocinar, si son niños bastante pequeños, tienen que mandarlos a bañar. Después tienen que asegurarse que los niños coman. Tú Sí, sabes, sí, sí, sí. que al final del día, aún en la jornada educativa en la escuela presencial, tienes a estos padres que están bombardeados y están hasta el tepe de responsabilidades y ahora encima tiene que educarlos en su casa a los niños, que ya Sí. de por sí la escuela tiene como una pequeña percepción de que son un cuido, un daycare para los niños. Ahora no, ahora ellos se lo tienen que llevar a su casa y es encima de eso el trabajo que tienen que hacer los que pueden ir a trabajar, Ujú. porque no todo el mundo puede ir a trabajar en la pandemia. Claro, sí. Que ahí es donde ahí quizás entra un poquito esta parte un poquito controversial de los maestros no hacen nada a veces. Los maestros hacen un montón de cosas y hay personas que creen esto, hay personas que los maestros, el maestro está, el maestro aquel, pero el maestro está 8 horas con muchachos en la escuela todos los días, o sea, Grupos y de no 20, tiene 25 y 30 estudiantes. y no tiene la potestad que tú como padre tienes para reprender a ese muchacho y para educarlo de ciertas otras formas que el maestro no puede hacerlo. El maestro está limitado por lo que le permite el sistema hacer y obviamente moralmente hacer, porque yo no puedo ir a meterle bofetadas a nenes de otras personas. Eso está Así claro. mismo, tras que esa no es la manera, está súper, súper mal, Sí, tú no, sabes. no, no, no puedo, no se puede hacer como esto. No se Pero, puede. pero ahí es donde entra la figura del maestro tan importante, porque ese muchacho pasa 8 o 9 horas en la escuela, todos los días por 5 días a la semana donde se construye. O sea, que ahí vemos que la educación en línea elimina también esa parte de la responsabilidad que tiene un maestro. El maestro no, el maestro se conecta, le envía las asignaciones, muchos, ¿verdad? Habrán otros que no Ujú. se conectan por video y le explican y están con los muchachos. Y muchos maestros que están dando un porcentaje bien alto de sacrificio en este tiempo de pandemia para que los muchachos se eduquen. Inclusive están estas historias que son como súper románticas y fantásticas de los maestros que buscan la dirección de cada uno de sus estudiantes y van casa por casa llevándole el material y es como, ok, eso es muy admirable, pero al mismo tiempo estás romantizando un esfuerzo que el maestro no tiene que hacer. Claro. El maestro no, en esta modalidad de educación a distancia, el maestro no tiene por qué ir a casa de cada uno de estos muchachos, porque es exactamente igual que cuando el departamento o la facultad o los dueños de tu escuela te dicen que si quieres poner abanico en tu salón, tienes que salir de tu bolsillo, Sí. para que después cuando le pongas el abanico le pongan el sello que dice propiedad del departamento de educación. Y es del departamento. Así mismo es. O sea, las ganas mías, yo una vez tuve, el semestre pasado, que yo empecé mi doctorado, estuve 2 semanas que no entré a una de las clases porque tenía mucho trabajo de la otra. Entonces, yo dije, ok, esta clase yo la domino más, déjame darle un poquito más de tiempo a esta otra. A las 2 semanas, cuando entré el curso, yo tenía como 3 o 4 emails del profesor, del doctor, diciéndome, hey, ya 2 semanas sin venir aquí. 2 o 3 días más te doy de baja. Se acabó. No, no estás romantizando la parte de, ay, Dios mío, Alejandro estará bien. No, Ujú, se acabó. Si no te presentas, se acabó. Y esa ujú. es otra vertiente de la educación en línea, que la responsabilidad tuya como estudiante va a pesar mucho en el aprovechamiento académico que tú tengas. Vamos a movernos un poquito. Sabemos que en escuela elemental y superior, de escuela elemental a superior es un poquito más complicado porque recae mucho en los padres. Sí, en los padres.
¿verdad? Vamos a movernos ahora a la modalidad de educación en línea regular, no cuando hay pandemia, que sabemos que se está trabajando a nivel universitario. Y tenemos muchos Sí. universitarios que están struggling real, de verdad, con la educación a distancia, ¿sabes? Se le está haciendo difícil. Yo he visto en redes sociales estatus de me voy a dar de baja, no puedo con esto, la educación a distancia no es para mí. Y está claro, no es para todo el mundo. Yo reconozco que la educación a distancia no es para todo el mundo. Yo soy organizado. Yo soy autodidacta. Yo no tengo problema en levantarme a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para hacer mi rutina y estudiar un poco, irme a trabajar, volver a las 7, 8 de la noche y volver a conectarme a estudiar, porque tengo la disciplina para hacerlo. Pero hay gente que no es así y no está mal. No estás mal si no eres así. Así soy yo, muchacho, olvídate. ¿Tú crees que yo me voy a levantar a las 4 de la mañana para nada? Media hora antes de la clase para sacarme las lagañas y cuidado. Claro. Pero la vertiente que quiero llegar es, esta gente dice, la educación a distancia no sirve. No sirve. Esto no sirve. Este profesor se cree, lo otro. Entonces, la educación a distancia no sirve o es que tú no le estás dedicando el tiempo o que tú no estás haciendo lo necesario para que funcione. Verdaderamente, la educación a distancia a nivel universitario es una cuestión de compromiso y Definitivo. de disciplina. Definitivo. Que si tú no tienes el compromiso con la clase o con la universidad o contigo mismo en ese momento, pues, mano, verdaderamente es completamente válido. Porque si venimos a ver del mismo modo que la educación a distancia ha hecho más fácil la educación para muchas personas, la educación presencial lo hace mucho más fácil, a lo mejor para estas personas que se están quejando. Ujú, ujú. Y ¿sabes qué? Sí, muchos de ellos tienen un Yori Party montado, porque Violento, violento. sí, porque ni siquiera le dan la oportunidad Claro, a la educación. claro. A veces ni siquiera van a las clases o cogen las clases desde sus camas, pero hey, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que pase adentro de cada una de esas personas? Si tú aprendes acostado, estudia acostado, no hay problema. No, y va más allá, es que tú sabes, a nosotros, por lo menos a mí, cuando yo estaba en high school, me vendieron la idea de que yo era un nene inteligente. Ya sé por dónde No, va, sí, ya sé por dónde va, ya sé por porque, dónde va. porque tus notas de high school automáticamente te hacen el estudiante más sobresaliente y piensas que va a ser así durante toda tu carrera universitaria. Y ahí viene mi otro problema con la educación, es que la escuela superior se supone que te prepare para la universidad y no te prepara para la universidad. Entonces, exactamente, que uno dice, ay, que si la educación a distancia es el problema, que si estos estudiantes son unos Mm, changuitos porque no quieren coger la clase a distancia, y es como que, mira, si este muchacho que cortaba clase en escuela superior, que ponle que tuviera un IQ por encima de la norma o un poquito exacto. más inteligente, caía en cuadro de honor todos los años. Yo no caí en el cuadro de honor todos los años, pero me sabía defender. Pero entonces, tienes a una persona que pasa de hacer el mínimo esfuerzo en la escuela superior, lo pones par de años en la universidad, que ya está como que acostumbrándose, cogiéndole al piso a lo que son las clases de universidad, bregar con profesores universitarios, Lo y de arrancas de ahí. momento le dice, no, a lo mejor, mira, a lo mejor esta gente iba a las clases simplemente por el compromiso de sentarse en la silla y que el profesor los vea cogiendo la clase. Por la nota de asistencia que regala el profesor a veces. Y eso es motivación suficiente Claro. para ir a la universidad. Y además en la universidad yo que estoy en la Tuna, que Ujú. todos mis amigos de la universidad me los encuentro allí en la Tuna. Ya yo no tengo eso. A lo mejor otra persona tiene eso como motivación de hacer las cosas bien en la universidad. Ok. Porque tienes este grupo que te exige un promedio para poder formar parte de él y tú dices, no, yo me tengo que esforzar para esto. Y ahora tienes todo esto a distancia que las actividades se hacen más difíciles. Inclusive había gente que estaba en la universidad más que por estar en el centro con los amigos. Claro, sí, sí. Mira, Y mira, pasaban mira. bien las clases y todo. Claro, yo tuve compañeros que los sacaron, o sea, los suspendieron de la universidad un año porque lo que hacían era ir al centro de estudiantes. Cuando estuve en bachillerato empezando, al centro de estudiantes a jugar
billar, jugar PlayStation. a jugar PlayStation, Dios mío, a jugar un juego que se llamaba Tibia. Tú debes saber lo que es un juego 2D, una Sí. porquería de juego, y estaban horas y horas y horas pegados con él, y no estudiaban. Entonces, ahí es donde entra esta parte de, entonces, ¿la educación a distancia sirve o no sirve? ¿O eres tú el que no está haciendo lo suficiente? Oye, pero yo creo que esas personas que se quejan de la educación a distancia no son los mismos que iban a la universidad a perder el tiempo. No, no, no. Yo conozco gente responsable que va a la universidad a estudiar y que se está quejando de la educación a distancia. Sí, yo creo que es que a nosotros los estudiantes no nos han dado las herramientas, quizás, Exacto, o el consejo exacto. para, para adaptarnos a este tipo de situación. Yo creo que somos estudiantes dependientes. El sistema en Puerto Rico está construyendo estudiantes que dependen de que una persona me enseñe, y no son estudiantes que dicen, yo puedo aprender si yo tengo la... Pero para unas cosas, porque, y aquí voy a ser bien crudo quizás, y bien sincero. Entran a la internet, se aprenden el Facebook completo, saben usarlo, salen otras redes sociales, la media hora están haciendo un montón de cosas geniales en esas redes sociales. O sea, TikTok salió y a los 15 minutos en Puerto Rico había como 200 TikTokeros haciendo videos, haciendo un montón de views, y gente que está haciendo chavos con eso, que aprendieron en 15 minutos a usar la aplicación. Pues tú sabes educarte por ti mismo. Si tú puedes hacer eso, tú sabes educarte por ti mismo. Lo que pasa es qué empeño le estás poniendo. Entonces, educarte en la parte académica. ¿Le estás poniendo empeño o simplemente lo ves como algo que tienes que cumplir con esto para llegar a de un punto A a un punto B, tener un diploma bien bonito y decir, ya está, tengo el diploma? Oye, pero si también lo que te han dicho es que tú vas a estudiar para ser empleado de otro. Entonces, tú dices, No coño, educamos digo, emprendedores. Tranquilo. tú dices, contra, para ser empleado, mejor me pongo a hacer chavos en TikTok, me consigo un par de followers, me hago viral, Claro, entonces claro. no tengo que hacer el esfuerzo en la escuela porque con el mínimo esfuerzo de un video puedo hacerme Mucho yo más no sé dinero. cuánto Mucho más dinero. dinero, claro. Entonces, yo vi una cosa que estuvo publicando Elon Musk hace un tiempito que dijo, para A mí mí él no me un gusta. título universitario no te gustará en unas cosas, pero el tipo tiene razón en otras. El tipo decía, mi criterio principal para contratarte no va a ser que tú tengas un título universitario. Tú puedes tener un título universitario y no tener nada creativo en tu carrera universitaria. Ahora, tú hiciste algo creativo en tu carrera universitaria, yo tengo una razón para interesarme por ti, por el talento que tú puedes traer. Porque si estuviste 10 años estudiando desde bachillerato, maestría, doctorado, y nunca hiciste nada genial, ¿qué me va a decir a mí que en mi empresa tú vas a hacer algo genial? Esa es la Ujú. primera parte. Y segundo, el tipo también ha dicho, tú no puedes estudiar pensando que le vas a generar dinero a otra persona. Tienes que estudiar pensando cómo yo puedo generar dinero para mí. Y no solamente dinero, cómo yo puedo ser exitoso. ¿Cómo yo puedo ser exitoso? Trabajando para otro, chévere. Yo trabajo para otro. Mi trabajo es para otro. Y le hago dinero todos los días a otra persona. Pero en ese camino, yo estoy educándome para en algún momento decir, ahora me toca a mí. Ahora con esto Ujú. que yo he construido lo voy a hacer yo. Entonces, quizás es buscar la forma de dejar de poner las excusas a nosotros mismos. Decir, ay, pero nunca me educaron para esto. Ay, pero edúcate tú. Pero si tú no conoces nada mejor, no vas a tener ese pensamiento nunca. Si tú no sales, por ejemplo, de una zona de confort en el que te dicen, ah, está bien, porque tú vas a estudiar esto, te consigues un internado y en ese internado tú consigues trabajo con esta compañía y una persona que no tiene ni idea de cómo tú trabajas ni cómo tu esfuerzo, ya planificó tu vida a base de eso, ¿me Claro, entiendes? sí, 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 sí. Entonces la gente a veces dice contra, pues, por ejemplo, me pasó en mi caso, porque ahora mismo yo estoy estudiando música en la UPI, pero yo empecé estudiando ingeniería civil en Mayagüez, en el colegio. Y es Que porque me yo fui uno de los decían, que te dije, no te vayas a estudiar eso del colegio. pues, pero uno toma las decisiones que uno cree Claro, correctas en su momento. definitivamente, 100% de acuerdo. Entonces yo pensaba que yo podía, que yo encajaba en esa dinámica, hasta que voy a una sesión de consejería, porque, mire, si hay consejeros, si cada facultad en la universidad tiene sus consejeros, vaya a ellos cada vez que tienen una crisis existencial en cuanto a su
a carrera su carrera universitaria, universitaria, definitivo. porque créeme que esta gente no muchas veces van a decir lo que tú quieres escuchar, pero han escuchado el mismo problema miles de veces. 800 y saben ya cómo llevarte de un punto a un punto B y saben el mejor consejo Sí, para darte. entonces me tocó esta consejera, que ahora mismo no me acuerdo el nombre y tampoco la voy a tirar al medio, que me dijo, a ti lo que tú lo que necesitas es un internado para que vea cómo se trabaja lo que tú estás estudiando. Y yo digo, mira, estoy aquí porque me quiero cambiar de universidad, porque las clases no me gustan y Ajá. siento que no estoy haciendo lo que yo quiero. Y tú me vienes a decir que lo que yo necesito es trabajar en lo que yo te digo que no quiero, para que tú, mira, entonces, no sé, es como envuelven a uno y uno mismo, es un círculo vicioso. Si uno no Sí, pone sí, de su sí, sí. parte, uno nunca va a salir de ahí. Claro, claro. Pero ahí es que entra mi punto, hasta dónde quejarte te va a llevar a un punto de éxito a ningún lado. No te puedes estar quejando. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Contra, coger las cosas y vamos. Con lo que tengo que trabajar. ¿Y qué voy a hacer con eso? Lo ¿Qué que voy a yo sí hacer con creo eso? también es que Ajá. hay muchas de estas personas que son verdaderamente, hay muchos que son changuitos y hay muchos que son verdaderas víctimas del sistema. Sí, definitivo. Hay de Como todo por en la ejemplo, vida. como por ejemplo, un estudiante que no tenga beca porque sus papás ganan un poco más que el mínimo que establece El la beca sistema. PEL, Ujú. el sistema, tiene que irse a buscar, tratar de josear un trabajo para completar sus créditos, porque la beca no se la dan completa. Exacto. Ya tiene a un estudiante que es estudiante y trabajador, o estudiante y empleado. Ujú. Y que eso es otra, yo no sé por qué la universidad solamente le da trabajo en la universidad a los que cogen becas. Se supone que ese trabajo lo Yo cojan las no, personas que no tienen ayudas no he estado económicas. de acuerdo nunca con eso, pero así funciona el sistema. Eso es una de... Si ya te Entonces, di tienes este 5.500 estudiante, pesos para estudiar, dale los otros chavitos el que no tiene beca, contra que se lo gane trabajando y que pueda pagar. Pero pues, tienes este estudiante que es un fajón o una fajona y no cualifica, ya casi ninguna universidad tiene hospedaje en el recinto, pero no cualifica para su casa, para un hospedaje. So, encima de trabajar para la universidad, tienen que trabajar para el hospedaje. Entonces, hay estudiantes que aprovechan y cogen la ayuda de los cupones. Y yo siempre lo digo sin vergüenza. Eso yo trabajo para eso y yo lo saqué y eso es lo que a mí me ayuda a hacer mi compra. pero es que no, Porque sin eso, para eso es. O sea, porque sin eso, si yo llego a créeme dar mi que yo opinión, estuviera, si yo llego a dar mi opinión de lo que yo pienso de esos recursos económicos que se le dan a personas que, Dios mío, perdóname, pero no voy a hablar porque me van sí, a cejar el canal. eso Me, es va- otro tema. me van a cejar el canal, me lo van a reportar hasta que lo cierren. Oye, pero mira lo que te digo. Un estudiante que ya está haciendo un esfuerzo por encima mayor del que debe ser estudiar, Exacto. simplemente porque están pensando en la cuenta de banco de los padres, que los padres a lo mejor deben carros, deben la hipoteca, tienen los biles, tu apartamento también tiene biles. Ponle que entre ellos no puedes pagar el internet, Ujú. porque tú como estudiante universitario que te hospedas fuera de tu casa, sabes que la universidad tiene internet y tú Sí, puedes hacer tus tareas en la biblioteca de la universidad. allí. Llega un momento como este de pandemia, que todo es a distancia, entonces tú como estudiante slash empleado te quedas sin trabajo los primeros 3 meses de pandemia, porque eso nos pasó a casi todos nosotros. Sí, sí, definitivo. Estás 3 meses sin ningún tipo de ingreso, tienes la renta atrasada, tienes la luz atrasada. Vas a pensar en todo eso antes que en la universidad, porque tu meta es no quedarte sin hogar. Y hay gente que siempre dice, no, está bien porque tú regresas a casa de tus padres y qué sé yo, mira, en casa de mi vieja no tiene internet, que si yo me hubiese ido de Río Piedra para Tillo a tratar de hacer la universidad en línea, como quiera se me iba a hacer igual o más difícil Claro. Porque no que tienes los todo el esfuerzo recursos. que... Porque no tienes el recurso. Entonces, Esa es tú la ves parte que que el venimos gobierno, ahora. Ujú. tú ves que el gobierno da chavos para comprarle computadoras a los muchachos que se acaban de graduar de escuela superior y que de nosotros que llevamos jorobándonos desde hace años en la universidad también. Los Nosotros no recursos están mal contamos para distribuidos. eso.
Los recursos mal distribuidos. Entonces tiene, tal casa tiene 3 personas, 3 estudiantes. Hay que darle una a cada uno, verdaderamente. Tú no evalúas un perfil socioeconómico de cuál es tu población antes de dar una ayuda como esta. Porque créeme, que si a Puerto mí me Rico eso no hubiesen existe, dado, muchachos. Puerto Rico eso no si existe. yo hubiese guisado, y de nuevo, esto es partiendo de la premisa que no somos mantenidos o exclusivamente dependientes, es que hay unos recursos que se tienen que otorgar y nosotros estamos esperándolos porque nos corresponden, Ujú. porque somos personas que funcionamos dentro de la sociedad y no queremos que seamos alienados por eso, porque simplemente somos estudiantes universitarios, porque el estudiante universitario lo único que tiene que hacer es estudiar para la universidad. Yo, yo tengo pensamientos encontrados ahí porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo me mudé al pueblo donde estaba estudiando y empecé a estudiar y empecé a pagar mi apartamento, empecé a trabajar y desde que yo comencé a estudiar yo fui bien independiente y lo hice por mi parte. Eh, y siempre trabajé, siempre pagué mis cosas, siempre pude organizarme, comprar mi computadora, tener mis recursos. Quizás por bendición del cielo, quizás porque la vida me premió, quizás por mi esfuerzo. Yo creo que fue más mi esfuerzo. O sea, yo siempre he sido de los que piensan, la vida no te va a dar las manos, tienes que ir a buscarlo. Y tienes que ganártelo, hacer que pasen las cosas no van a pasar solas. Yo no puedo sentarme a decir, yo tengo que esperar que el gobierno me dé, porque yo sé que eso no va a pasar. No, claro. Yo no voy a sentarme a esperar. Gobierno, ven, estoy estudiando a distancia, dame mi computadora y que ya en una situación de pandemia cambian las cosas. Pero en una situación regular, no puedes pensar en el gobierno, tienes que pensar, yo quiero hacer esto, ¿cómo yo lo voy a Ujú. lograr? ¿Cómo, yo voy a tener un plan de punto A a punto B y voy a llegar ahí y se acabó. Si me pongo a esperar por el gobierno, no va a pasar nunca. El No, gobierno no claro. existe en Pero Puerto Rico. yo hablo de esto particularmente porque es una ocasión en la que literalmente se sacó dinero para esto. Claro, sí, había unos fondos para esto. Había unos fondos para saciar estas necesidades y Exacto. yo pienso que si se hubiesen usado bien o se hubiesen administrado bien toda esta ayuda, probablemente el impacto negativo que tiene la población, vamos a hablar de estudiantes universitarios, sobre la educación a distancia, hubiese cambiado drásticamente. Porque tú me dices, te vamos a dar una laptop Baratex, pero que corra. Claro que funcione. La mía ya tiene casi 10 años, mi computadora. Y yo tengo que ponerla al lado del abanico para que no se me caliente mientras estoy haciendo trabajo. ¿Me Claro, entiendes? claro. Pero ahí es que entra mi Y punto, lo que tú dices de los fondos. Tú me dices a mí, y quizá vamos a entrar un poquito en política, y a mí no me gusta la política porque trae muchas emociones que no, a mí no me interesan. Pero siempre llega el punto donde hablamos de política, puertorriqueños al fin. es que O sea, tú me verdaderamente dices ese a es uno mí, de... esto es de los deporte nacional, la política. Este, tú me dices a mí que hay unos fondos que sobran y tú quieres usarlo para un plebiscito para escoger 4 o 5 gatos que vayan yo no sé a dónde a representarnos. Mira, no, fondos para el COVID, fondos para la emergencia. Y tenemos estudiantes. Yo trabajo para una compañía de telecomunicaciones. Y esto lo he visto yo con mis ojitos, con estos dos que están aquí. Mamás que van allí a comprarle un telefonito prepagado a los muchachos, a un muchacho. Un telefonito prepagado que lo que tiene es 1 GB de internet. Para que ese muchacho para que se haga los conecte a hacer las trabajos. asignaciones. Porque es para lo que le dan los chavos. Tuvimos unos fondos que le dieron unos chavos para que se compraran un servicio de internet, una computadora. Y compañías privadas se beneficiaron de estos recursos. Y lo que le ofrecían era una porquería de servicio porque no puede decir otra. Gracias a Dios mi compañero no participó de este vale, fueron otras Mm. compañías. Pero yo veía cuando decían, no, lo que me ofrecen es esto. Y decía, ¿contra por qué? Porque vamos a cogerle bobo a la gente, gente que le están dando sus chavos porque los necesitan. Entonces tú me dices que sobraron chavos. Y hay gente todavía que no tiene, estudiantes universitarios, que no tienen dónde comer porque se quedaron sin trabajo. Que no Así tienen mismo es. computadoras para hacer los trabajos. Que se están quedando sin dónde vivir. Entonces teníamos al gobierno federal hablando, un partido hablando de
No, vamos a darle inmunidad. Pues entonces, si le das inmunidad a estas compañías para que no los puedan demandar, entonces le damos unos poquitos más de chavo a la gente. Cuando tiene gente que se está quedando sin casa. En Puerto Rico no es tan grave la situación, porque en Puerto Rico la gente, pues, la mayoría sigue trabajando y la gente aquí son, como dicen vulgarmente, joseador y se las busca. Pero Oye, es triste ver pero que es hay que si no es chavos. así, Hay chavos y los están si, votando. si no es así, la cultura del joseo, como le llaman acá en San Juan, si eso no existiera, brother, te digo que la mayor parte de los adultos entre las edades de 25, 45, 50 años estuvieran afuera de sus casas. Claro, claro. Tú sabes, esto está bien difícil y verdaderamente hay que hablar las cosas como son la raíz del problema. Y también esto yo creo que se pudo haber trabajado mejor como por fases, trabajarlo un poco más por fases y que no sea a partir de este mes comenzamos todas las clases a distancia sin siquiera haber hecho una pequeña orientación a todas las partes que van a recibir la educación. Pero hasta Y dónde el entonces, sistema público está preparado para dar clases online. entonces te dicen, no, que todos esos documentos están, tú lo que están públicos en las páginas del gobierno. Es, Ah, so tú me estás diciendo a mí que yo, que no tengo internet para estudiar, necesito internet para saber cuál es el plan del gobierno para empezar la educación a distancia. claro, sí, sí, tiene mucho sentido, mucho sentido. Ahí es que entra la parte que quiero hablar ahora de hasta dónde, o sea, el gobierno de Puerto Rico no estaba preparado para nada para dar clases online. Pero para nada, ni un poquito. No estaba preparado. Entonces, ¿hasta dónde podemos entonces decir, oye, que sea efectiva la educación a distancia también recae en cuán preparado el emisor, el que me va a dar la clase, esa persona que está al otro lado, ese sistema que está al otro lado, está preparado? Yo digo que esto es 50-50. Tanto el esfuerzo que el estudiante va a poner como cuán preparado está ese maestro, esa maestra, ese profesor para clases en línea. Tenemos profesores universitarios y el meme no es falso, el chiste no es falso, que no saben prender el monitor, que no saben prender Mira, la computadora. mira, yo siempre me acuerdo, estaba cogiendo una clase de cálculo 2 en un anfiteatro enorme, el anfiteatro más grande que tenía la universidad. Entonces llega este señor con espejuelos, calvitos, arrastrando los pies, y cuando se para al frente de todo el mundo, saca una vara. ¡Fua! El Y al frente de lightsaber. todo el mundo dice, ¿quién de ustedes me ayuda a prender el proyector? Y es como, o sea, que este profesor viene a un anfiteatro con una vara larguísima para prender un proyector, en vez de preguntar en la oficina de asistencia tecnológica dónde está el El control control que prende ese remoto. proyector. Yo lo Y viví no estoy también. y no lo digo a mal, lo digo como que simplemente hay personas que su alfabetización digital no está al día. Y tú no puedes dar clase online. Está perfecto. Nadie te está juzgando. A ti no te gusta la tecnología. Pues tú no puedes dar clase online y se acabó. ¿Por qué Ujú. entonces tenemos que castigar al estudiante poniéndole un profesor que no sabe lo que está haciendo? Vamos a buscar, vamos a educarle a esos profesores, vamos a darle seminarios, vamos a darle... Pero entonces, ¿hasta qué punto ese profesor está receptivo a decir, yo quiero aprender? Porque la mayoría no quiere aprender. ¿Sabes? Ujú. Yo tuve profesores que le llevaban el cuadro de sus notas a la secretaria de la universidad para que la secretaria le pusiera nota al sistema. Porque simplemente yo no voy a bregar con eso. Yo no voy a aprender a hacer eso. Sí, ya yo soy viejo, ya yo estudié lo que iba a estudiar, ya Yo yo no aprendí. necesito hacer esto. Yo no necesito hacer Mira, esto. y esto es un mensaje para todo el mundo, todos los maestros, profesores que tengan esa mentalidad. Si esa es tu mentalidad de trabajo, que ya tú aprendiste lo que ibas a aprender y por eso no vas a hacer nada nuevo, te sugiero muy humildemente y con mucha educación que renuncies. Que te vaya. Porque Ya se acabó. sí, vete, no te necesitamos. El mundo lo que necesita es gente comprometida con la Y educación. las hay. Y las hay. Yo conozco de casos personalmente de maestros que no dominan la tecnología, pero se prepararon, hicieron su esfuerzo, buscaron la forma. Y conozco un nombre que no lo voy a decir porque no tengo su permiso, pero es un maestro de educación física de Camuy
que el tipo estuvo 2 o 3 días antes preparándose, diciendo, no, esto es así, esto es así, cómo yo lo voy a hacer, cómo uso la plataforma, practicó, se educó y logró dar sus clases. Y esa gente yo la admiro porque yo digo, contra, lo hizo. No sabe, no lo dominaba antes, Ujú. pero lo logró porque se lo Lo propuso. logró. El que nosotros criticamos aquí, antes que nos pelen en los comments y las cosas, son la gente que no quiere hacerlo, que no está dispuesto, pero te exigen a ti unas Ujú. cosas cuando dan clases. Y yo tuve sentimientos encontrados porque yo estoy tomando una clase que la profesora dividió el prontuario y ella está aprovechando los recursos que tiene y en cada tema nos puso unos links, unos hyperlinks de YouTube en el prontuario con unos videos de YouTube y es como, pues mano, en verdad, verdaderamente está el profesor que te pone el prontuario, leer de tal página a tal página y olvídate del libro, Claro, cómpralo, úsalo más que para 2 capítulos en esta clase, pero está esta profesora que saca de su tiempo, hace una búsqueda, nos pone los enlaces y son videos, mano, de menos de 10 minutos que uno se, yo fregando, atiendo a la clase no, a los videos a de los la clase videos. y es Ujú. como, tú sabes, esos son maestros que se preocupan por literalmente facilitar la educación a distancia, Claro. porque también uno tiene que pensar, contra, estoy todo el día en mi casa y encima de eso vengo aquí a estudiar. Sabes que te dicen, no te lleves los problemas del trabajo para tu casa, el trabajo se queda en el trabajo. Hay veces que la universidad se queda en la universidad Que no y debe tú ser, sabes, pero... pues sí, está esta profesora que nos envía los enlaces de los videos de la clase y ponle que a lo mejor esta profesora era diestra antes porque es tecnológica, pero está dando su esfuerzo para que el estudiante aprenda y no lo está dejando. Simplemente eso es problema de él, que Claro. haga lo que tenga que hacer. Está Sí. implementando los recursos tecnológicos a una educación que es completamente en base a la tecnología. Ujú, ujú, ujú. Porque a Sí. lo mejor en la clase presencial es más fácil tú asignar el trabajo de libro, porque entonces puedes hacer la explicación de la clase Claro. en el Tienes, salón. tienes al estudiante ahí que puede hacer referencia, explicar, dar ejemplos, claro. Ujú. Sin embargo, en la modalidad a distancia, probablemente el poner a un estudiante a leer un libro es el equivalente de ponerle un video en YouTube educativo a que tome notas y esas notas discutirlas en la clase. Ujú. Claro. Y verdaderamente, yo creo que hasta ahora es una de mis clases preferidas y es verdad, a lo mejor estoy poniendo más peso sobre el educador que sobre mí como Ujú. estudiante. Sí, sí, sí. Pero tú sabes, hay que llegar al 50-50, digo yo. Exacto, exacto. Yo creo que para quizá ir resumiendo, la educación a distancia tiene sus retos. Los retos que están ahí, que son palpables, que son perceptibles, no lo vamos a negar. Pero sí va a ser siempre una mezcla ¿verdad? Entre el 50% del esfuerzo que tú pongas como estudiante y el 50% del recurso que tú tengas como educador, de cuán comprometido, cuánto es su esfuerzo y qué está haciendo para que tú seas exitoso como estudiante, va a ser ese 50-50. A nivel de doctorado yo puedo dar mi ejemplo de decir, he tenido profesores que no le importa y tengo profesores que le importa muchísimo. Y esos profesores que le importa muchísimo son los que te motivan a decir, esto funciona, yo voy a seguir aquí. Al Ujú. punto de que yo en un momento le dije a mi esposa, yo voy a poner una pausa, yo no voy a estudiar este semestre, quiero que espere que el nene crezca un poquito. Y al final del día, el último día para hacer matrícula, me llamaron de la universidad. eh, Ellos, aunque no soy doctor, nos tratan de doctor en el departamento. Y la secretaria, no, pero doctor Román, recuerde. Y tanto estuvo la Oye, eso muchacha y motiva. que tanto estuvo la muchacha porque ella es excelente, o sea, no me puedo quejar de que me dijo, mira, eh, me voy a matricular en un curso. Y me matriculé en un curso. Y el profesor, el doctor que me toca en este curso es tan organizado, tan excelente, tan proactivo. Eh, yo sabía enviarle email a las 10 de la noche para hacer una pregunta y a los 15 minutos, pa, está el reply ahí del email. Ya, mira, esto es lo que tienes que Sacha. hacer. Y eso te empuja a tú decir, contra, este tipo está dando el máximo, yo no puedo quedarme atrás y tú dar tu máximo. O sea que ese 50% cuando existe la educación a distancia es efectiva.
Exacto, yo digo que cuando el maestro o el educador tiene compromiso con la educación, se nota y es bien contagioso, Claro, porque luego, al tú dar cara en la clase, porque a pesar de que es a través de una cámara, los profesores te mandan a prender la cámara para pasar lista. claro. Entonces, tú dices, contra esta persona se está esforzando, si yo le quedo mal, verdaderamente soy yo el que está fallándole al maestro y me estoy fallando a mí mismo, simplemente porque ves que el profesor está dando es un buen recurso. Pero si tú ves que el maestro no está haciendo las cosas bien, tú dices, ay, ¿para qué yo me voy a esforzar si total, mira cómo es este maestro o este profesor, que Así no le mismo es. importa, Así mismo es. que me da las notas de los exámenes parciales cuando les da la gana, pasa lista cuando le da la gana, solamente le hace caso a los lambones. ¿Para qué me voy a esforzar yo en esta clase? Tú Sí, sí, sabes. sí, sí, sí. Es así, es así. Así que, por lo menos en eso estamos, aunque en muchos puntos estamos de acuerdo y en otros quizás no tanto, hemos podido por lo menos discutir los puntos de vista más importantes de la educación en línea, que hay muchísima tela para cortar, muchísimos otros temas, ¿verdad? Pero no queremos seguir alargando la conversación y que se nos aburran. Así que gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron a través de alguna de las redes sociales, los pedacitos que vamos a poner y ¿verdad? Nuestro canal de YouTube, que va a estar el video en los links que vamos a estar publicando para que le den subscribe, follow. A través de las plataformas de podcast también este audio va a estar, lo pueden compartir con sus amistades y vamos a tratar de todas las semanas cada 2 semanas tener un temita, ¿verdad? Como para discutirlo. Tener algo ready para hablar un ratito. Claro, sí, así que el próximo podcast tenemos en mente por ahí hacerlo de un tema muy, muy, muy entretenido, muy, muy, muy dinámico, que va a ser cuán posible o cuán imposible es la vida en algún lugar adicional al universo. ¿Qué tú crees de eso, Reinaldo? Ese tema va a estar como O inspirador por sea, ahí. o sea, los aliens. El aliens. Vamos a estar hablando un poquito de eso, si es posible, si no es posible, si serían parecidos a nosotros, si no serían parecidos a nosotros, y si es posible que en algún momento nos encontremos en alguna generación futura de nosotros o quizás ya nos hemos Tacho, papá. encontrado. Deja que yo te diga lo que yo pienso, que te voy a Como, volar la cabeza. Pero como nota aclaratoria, antes de hablar de ese tema, tenemos con nosotros a Reinaldo, el hombre más miedoso del mundo, así que no se preocupen que el tema va a estar muy interesante. Yo no soy miedoso, Alejandro. Le tengo miedo a lo que no conozco y simplemente no conozco muchas cosas. Ok, entiendo, entiendo. No hay problema. Reinaldo, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar siguiendo viéndonos las caritas por aquí y la gente te va a seguir conociendo poquito a poco, ¿verdad? Reinaldo es un gran tipo. Así que Qué gracias por bien. estar por acá. Gracias a todos por acompañarnos en el Coffee Break. La semana, en 2 semanitas, prepare su café, ¿verdad? Su tacita de café, que nosotros no la tenemos, pecamos en lo básico. Pero la próxima semana, las próximas 2 semanas vamos a tener nuestro café aquí. Vamos a hablar de muchos temas importantes. Y la semana que viene hablamos de vida fuera de la Tierra, si es posible o no es posible. Así que nos vemos, mi gente. Cuídense, que estén bien. Oye, ¿y si algún productor de café nos quisiera auspiciar? Lo pueden hacer. Así que nos vemos, que estén bien. Buenas noches, buenos días. Cuando nos estén viendo, nos estén escuchando. Se cuidan un montón. Esto es The Coffee Break con Alejandro y Reinaldo. Bye bye.